¿Realmente el dinero da la felicidad? Para responder a esta pregunta te voy a contar una historia. En 2010, un psicólogo llamado Daniel Kahneman quería averiguar si realmente el dinero hacía a las personas más felices. Para ello, se juntó con otro economista llamado Angus Deaton y empezaron a preguntar a un montón de personas por Estados Unidos y cuál era su nivel de felicidad y qué ingresos anuales solían tener en sus casas. A Kahneman y a Angus en este momento les empezaron a criticar un montón de psicólogos y les dijeron que eran demasiado materialistas y que el dinero y la felicidad eran dos cosas que no se podían relacionar de manera directa. A pesar de esto, Daniel y Angus continuaron el estudio y cuando empezaron a obtener los primeros resultados se dieron cuenta de que conforme las personas ganaban más dinero, su nivel de felicidad iba aumentando. Pero después de obtener los resultados finales, vieron otra cosa que les llamó todavía más la atención, que es que el nivel de felicidad solo aumentaba hasta cierto nivel de ingresos y a partir de ahí las personas ya no eran más felices cuanto más dinero ganaban. Y en este momento un montón de economistas empezaron a comparar estos datos con los datos mundiales de los niveles de felicidad en los países desarrollados y se dieron cuenta de que Kahneman y Angus llevaban razón. Y Daniel y Angus, después del estudio, determinaron que el dinero sí que podía mejorar tu nivel de felicidad hasta los $75.000 anuales. Lo que nos querría decir que el dinero realmente podría dar la felicidad, ¿no? Pues en realidad esto tiene un problema muy gordo, que es que en estos países desarrollados que son muy felices son precisamente en los que se encuentran las tasas de suicidios más altas de todo el mundo. Y para ver por qué ocurre esto, te voy a contar otra historia. En los años 40, un psicólogo llamado Abraham Maslow se dio cuenta de algo muy interesante, que es que la mayoría de psicólogos estaban estudiando a personas con problemas mentales, pero casi nadie estaba estudiando a las personas que tenían una buena salud mental y que además tenían mucho éxito. Abraham empezó a estudiar a personas extremadamente exitosas como Albert Einstein y Abraham Lincoln y se empezó a dar cuenta de que había ciertas cosas que necesitamos todos los seres humanos. Después de esto, Abraham también se dio cuenta de que cuando tienes ciertas necesidades satisfechas, como por ejemplo tener dinero, empiezas a preocuparte por otro tipo de cosas, como por ejemplo la realización personal. Y con todo lo que aprendió Abraham, estableció una jerarquía de necesidades humanas y acabó formando la famosa pirámide de Maslow. Y lo que nos quiere decir esto es que los seres humanos, cuando tenemos suficiente dinero, nos empezamos a preocupar por otras cosas que el dinero no puede comprar. Y a esto se le llama la adaptación hedónica, que es la razón por la que probablemente nunca te vas a encontrar satisfecho con lo que tienes. Y para ver cómo podemos solucionar esto y responder finalmente a la pregunta de si el dinero da la felicidad, vamos a continuar. En el año 523 a.C., en una pequeña ciudad de la India, nació un príncipe llamado Siddhartha Gautama. Siddhartha, desde pequeño, había sido un niño que lo había tenido todo y había crecido rodeado de dinero. Como los padres de Siddhartha querían que fuese un rey, desde que nació le sobreprotegieron y le mantuvieron aislado del mundo exterior. Y Gautama no sabía lo que era la pobreza ni las enfermedades. Un día, como tenía mucha curiosidad, Siddhartha se escapó del palacio y al caminar por las calles se encontró con una persona que se estaba muriendo y nadie le atendía. Y Siddhartha en ese momento se quedó en estado de shock. Unos minutos después tomó una decisión radical. Gautama se escapó del palacio y empezó a viajar por toda la India para encontrar la verdadera felicidad. Y después de un montón de años viajando por la India y siguiendo el consejo de otros monjes, Siddhartha seguía sin encontrar la verdadera felicidad. Y un día, cansado de los consejos que le daban los monjes, se sentó debajo de una higuera y se prometió a sí mismo que no se levantaría de ese árbol hasta que alcanzase la felicidad. 49 días después, y casi muerto de inanición, Siddhartha se dio cuenta de lo que realmente era la felicidad. Y en ese momento, Gautama se convirtió en el iluminado, o más conocido como Buda. Y esta felicidad que nos enseñó Buda es básicamente la paz mental o la ausencia de deseos. Y lo que no te cuenta nadie es que Buda, antes de encontrar la felicidad, fue un príncipe y tenía un montón de dinero, que es lo que le permitió precisamente centrar
centrarse en su búsqueda de felicidad. Y lo que nos quiere decir esto es que el dinero no da la felicidad, pero si lo tienes, probablemente te va a dar el tiempo necesario para permitirte encontrarla. Y si quieres saber cuál es la fórmula de la felicidad, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.